el interés nuestro es tener a todos ustedes, nuestros usuarios finales y clientes, eh, que estén en bien, es cada uno en sus casas, que tengan sistemas seguros y que no tengamos las molestias con sistemas que estén a toda hora pues generando falsas alarmas, que es algo que también que como fabricantes debemos considerar en el momento de desarrollar sensores. Entonces, básicamente es el bienestar está en el sentido tanto del instalador como en el usuario final. ¿Vale? ¿Cuáles son toda nuestra línea de productos? Tenemos un área dedicada a seguridad, también tenemos un área dedicada a entradas y tráfico, de iluminación, de áreas de industrial y ambiental, pero nuestra área en donde actualmente mi departamento trabaja y todos los que trabajamos en esta área en Optex Security, nos dedicamos a la parte de seguridad. Seguridad orientada a nivel doméstico, comercial, industrial, de comunicación, de áreas críticas, en fin, de todas estas eh, áreas en donde se requiere una detección eficiente. Para ello tenemos tecnologías desde por ejemplo, el infrarrojo como tal, es una tecnología desarrollada hace más de casi 45 años por Optex, hasta hoy en día tecnologías tan avanzadas como, por ejemplo, la tecnología láser basado en LIDAR. Entonces, pues hoy, la presentación de hoy, me voy a enfocar más que todo en la parte doméstica, en un caso típico. Bien, entonces, a nivel de seguridad lo estamos, ahora en Optex tenemos una nueva tendencia, es algo para donde vamos muy pronto. Básicamente dividimos ahora la seguridad en dos partes. Tenemos la intrusión como tal, que son los sensores que evitan la intrusión. La idea es tener un sistema que sea altamente estable, eficiente en el momento de detectar, generando un alto nivel de seguridad en nuestras casas o a nivel local comercial. Eso es básicamente, y además ofrecer un sistema que detecte cuando realmente debe detectar, es decir, tener alarmas genuinas. Eso es básicamente nuestro principal objetivo en Optes cuando desarrollamos sensores. Hoy en día, con la convergencia del CCTV, estamos ahora diseñando, preparándonos para a futuro tener sensores que combinen sensores de Optes con la tecnología de Optes apoyado con una cámara, porque básicamente quien inicia el proceso es el sensor de Optes y luego una cámara que ayuda a video verificar lo que está ocurriendo. Es más que todo como una post detección como tal. Entonces, eso es básicamente la razón por la que hoy en día estamos considerando dos áreas de seguridad, la intrusión y la vigilancia como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de prevenir un robo? El propósito principal de un buen sistema de seguridad definitivamente es prevenir, es decir, detectar lo más pronto posible, desde lo más fuera posible, antes de que ocurra el robo. Ya cuando la persona o el ladrón ya está dentro de la propiedad, ya el daño está hecho, ya está dentro, ya va a hacer las cosas que pues, inicialmente o su objetivo principal lo va a lograr, pero el objetivo principal es detectar antes de, es decir, tener esos como anillos de seguridad de tal manera que cuando nomás lo intente desde la parte más lejana de nuestra propiedad, ya sea detectado. Entonces, básicamente el objetivo de un buen sistema de seguridad. Por esa razón, nosotros tenemos o hemos implementado, no implementado, sino tenemos esto como una metodología para poder abordar sistemas de seguridad. Entonces, básicamente, ¿qué es? Nuestra propiedad vale un dinero que es muy apreciado por nosotros, tiene un valor tanto económico como moral, sea una herencia, sea lo que sea, pero para nosotros es importante protegerle en todo, como tal, toda su integridad. Entonces, por esa razón es importante darle ese nivel de seguridad y tener una protección total en nuestra propiedad. Entonces, básicamente, ese es el objetivo, proteger nuestros bienes personales, ya que tienen un valor muy alto para nosotros. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, básicamente, lo que hacemos en Optex es dividirlo en tres zonas. Tenemos la zona A, la zona B y la zona C. La zona A se refiere a lo más lejano posible, es decir, la periferia de nuestra propiedad. La zona B se refiere a todo lo que ya después de esta primera zona, todo lo que se aproxima a nuestra propiedad, incluida la periferia, la parte que colinda a nuestra propiedad, es decir, las paredes, las ventanas y todo ello. Y la zona C ya es el interior mismo de la propiedad. Entonces,
para Optex es muy importante que se active de primera medida la zona A. Es uno de los puntos vitales para este sistema de detección. Si la propiedad como tal no lo permite porque no tiene este tipo de áreas, entonces es muy importante de pronto incrementar un poco la protección en la zona B y posteriormente la zona C. Lo importante aquí es distribuir el sensor ideal y elegir el sensor ideal para cada una de estas áreas. Entonces voy a encarar cada una de estas zonas explicando qué sensores de Optes están disponibles. Entonces, mi objetivo principal es decirles a todos ustedes que Optes como tal tiene sensores en todas estas zonas y su objetivo principal es ofrecer alternativas para que cuando diseñemos un sistema de seguridad podamos escoger el sensor ideal según la casuística de cada situación típica. Razón por la cual vamos a desarrollar ahora en un momento un caso típico de una propiedad que he encontrado que me pareció genérica para este tipo de webinar. Bien, entonces empecemos. ¿Qué es la zona A? Básicamente la zona A es todo lo que colinda a nuestra propiedad, todo lo que está afuera de la propiedad, hasta donde llega nuestra propiedad privada, de ahí en adelante ya se convierte en propiedad pública. Entonces mi objetivo es detectar a la mayor lejanía posible, generar un circo o un cerco virtual de tal manera que yo pueda detectar en el preciso momento cuando ya está entrando a mi propiedad privada. Entonces, básicamente, para esto, pues tiene barreras de doble as, barreras de 4 haces, tenemos barreras cableadas, tenemos barreras inalámbricas, es decir, tenemos una gran variedad de productos que nos permite, si tenemos, por ejemplo, si la propiedad ya no permite hacer obra civil, podemos tener la alternativa de conectar barreras inalámbricas, 100% inalámbricas, de tal manera que podemos generar este tipo de cerco virtual para proteger nuestra propiedad. Entonces, la zona A se refiere al perímetro como tal de la propiedad antes de llegar a la parte pública. ¿Vale? Luego tenemos la zona B, que es básicamente después de este perímetro, viene en el área en donde se va a acercar de la parte externa hacia mi propiedad. Yo lo denominamos zona B, zona de aproximación. Todo lo que está de mi propiedad mirando hacia el frente, detectar antes de que llegue a mi propiedad. Entonces, para ello, Optex tiene una variedad de productos que se pueden instalar tanto en altura como a baja altura para poder detectar de manera anticipada y poder avisar al operador de seguridad o a nosotros mismos si tenemos una aplicación cuándo y en dónde está ocurriendo cada una de estas alarmas. Entonces, eso es importante porque no solamente estoy detectando, sino sé exactamente en dónde está ocurriendo con el tipo de alarma que estoy recibiendo en cada uno de los dispositivos. Entonces es importante y es tarea importante del diseñador seleccionar el sensor ideal para cada una de, de las propiedades que estamos diseñando este sistema de seguridad. Luego de ello, que ya tengo protegida la parte lejana, la parte de proximidad, luego existen unos sensores que nos dan protección a la periferia de la propiedad. Me refiero a proteger ventanales, a proteger balcones, a proteger entradas principales, entradas de parqueaderos. Es decir, tenemos una gran variedad de productos que, aunque hayan pasado las áreas anteriores, aún así, cuando ya intente llegar a la ventana o a la puerta, tengo más alarmas, es decir, ya he avisado lo suficiente y este dispositivo, que es el sensor de periferia, ya nos da una indicación en donde ya está ocurriendo esta parte. Obviamente, ha pasado ya tiempo desde la primera alarma y se supone que para ese entonces ya tendríamos una reacción de un cuerpo de seguridad o alguien que nos proteja nuestra propiedad antes de que llegue a esta tercera instancia que es la periferia. Aún así, los sensores de Optex te da una indicación en dónde ha ocurrido cada uno de ellos. Obviamente es muy importante seleccionar el sensor ideal según la distancia que vamos a proteger como la altura donde se vaya a instalar. Entonces, esa es una división en la zona B de los sensores especiales que tenemos para generar este tipo de protección en la periferia de la propiedad. Luego tenemos ya, después de haber protegido toda la parte exterior, ya viene la parte interior. Ya en la parte interior ya viene el tema de lo ergonómico que es el sensor, el diseño moderno. Entonces, Optes en este sentido ha hecho una reingeniería de todos sus sensores y hoy tenemos una nueva familia
No sé si te la conocen, en la familia Flipex. Es básicamente un sensor que te permite cambiar escenarios, detectar ambientes extendidos o en modo corredor. Es decir, tenemos un sensor que te permite una multidetección en diferentes escenarios. Y aquí ya viene, ya es tarea importante del diseñador de seguridad en detectar áreas comunes, áreas privadas y determinar cuál de estas áreas son necesariamente las que debemos proteger. Entonces, pero el objetivo es no llegar hasta allá. Precisamente el objetivo es haber detectado mucho antes de que estos sensores de interior empiecen a dispararse. Si sabemos si definitivamente la intrusión ha de ocurrir, es muy importante que todos estos sensores que previamente hemos descrito en la propiedad nos den indicación de dónde ha llegado para poder hacer un tracking y saber exactamente por dónde fue la intrusión para luego si se está haciendo un peritaje de qué ocurrió en esa propiedad. Pero para ello Optex tiene diferentes sensores de corredor, sensores extendidos de amplia gama de detección. Y allí ya viene pues la tarea como tal, determinar el sensor ideal por altura, por ubicación, en donde es ideal para una protección en la parte ya interior. Entonces, con esto ya hemos cubierto básicamente todo lo que como tal Optes tiene en su portafolio. Entonces, Optes como tal, a nivel de seguridad, tiene el portafolio de sensores perimetrales en el perímetro a nivel que con opción de conexión de batería o conexión cableada. En la parte exterior, como les comentaba, de proximidad o de periferia, tenemos una gran variedad de productos. Y por último, los sensores de interior. Entonces, esto es básicamente todo el menú de sensores que tenemos disponibles para luego nosotros seleccionar el sensor ideal según la misma arquitectónica de la propiedad. Eso es algo muy importante por tenerlo en cuenta, que Optes tiene esa facilidad y lo importante aquí es determinar cuál es el sensor ideal. No quiere decir que existe un sensor que detecte absolutamente todo y que haga absolutamente todo. Cada sensor tiene una función muy específica y es tarea del diseñador seleccionar el sensor ideal para este tipo de tareas. ¿Vale? Bueno, aquí son otros sensores que tenemos que hacen parte de seguridad, pero no viene al caso, no lo vamos a hablar el día de hoy. Entonces, básicamente, cuando veamos el portafolio de productos, van a ver que tenemos toda esta gran variedad de productos, pero Optex como tal lo ha subdividido en la zona A, en la zona B y en la zona C. ¿Qué significa cada una de ellas? Como les comenté, es una metodología de diseño para seleccionar el sensor ideal según el área donde esté detectando. Vale, entonces vamos ya al caso típico. Hoy básicamente es un webinar, algo muy práctico, algo muy dinámico. Y el día de hoy vamos a tener, por ejemplo, que este es nuestro diseño de seguridad. Entonces, el propietario de este chalet nos ha pedido que por favor les hagamos un diseño de seguridad, que le instalemos y distribuyamos los sensores ideales para proteger esta instalación. Entonces, como tal, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? ¿Cómo lo tenemos que diseñar? Básicamente lo que hacemos es, primero, sacar el listado de necesidades de protección. ¿Qué queremos proteger? Entonces, lo primero, como lo vimos ahora en la metodología, de afuera hacia adentro de la propiedad. Primero, generamos el área de vallado. Vamos a tener un sistema perimetral, miramos si el vallado está en buenas condiciones, si podemos instalar las barreras, si no, qué tenemos que hacer para adecuar el vallado. Luego de ello, inspeccionar cómo está el área de jardines, también verificar el acceso de público, tener distancias, tener medidas de cuánto en área tenemos disponible para la detección. Luego de ello, en la parte de la periferia, identificar cuáles son los ventanales, las puertas principales, áreas de garaje, acceso directo, caminar alrededor de la propiedad si existe alguna vulnerabilidad para que alguien pueda saltar de la propiedad en donde tenemos que de pronto tener una protección extra, identificar posibles corredores ocultos en donde pueda que alguien pueda saltar y no ser detectado, es decir, de identificar todas estas posibles casuísticas especiales de cada propiedad y poderlo luego tenerlo en un listado para luego decir cuál es el sensor ideal según el portafolio de Optes para encarar esta necesidad. Y por último, ya viene el área interior. El área interior ya es un poco más de identificar áreas comunes y áreas privadas.
y determinar qué tipo de sensores allí ideal. Entonces, básicamente, con este listado de necesidades de protección, luego ya encaramos la propiedad. Entonces, empecemos con el área de vallado. Entonces, básicamente, como les comentaba, ¿qué tenemos que considerar? Primero, tenemos la posibilidad de hacer cableado, sí o no. En la propiedad, por ejemplo, ya puede estar terminada. Pueden haber, existe la posibilidad de que no nos permitan hacer ductos, no podamos pasar cables hacia el vallado. Entonces, aquí podríamos considerar un sistema inalámbrico, pero si existe la posibilidad de cablearlo, pues podemos pasar al ducto, tenemos la posibilidad de seleccionar un sensor cableado, por ejemplo. Es importante determinar cuál de los dos es el sensor ideal. Luego determinar las distancias que debo yo proteger, por ejemplo, en la periferia. Cantidad de sensores es muy importante también identificarlo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a generar un cuadrado o un rectángulo a nivel de barreras de protección, es muy importante seleccionar barreras que tengan diferentes frecuencias para que no se crucen entre ellas, de tal manera que no tenga alarmas de un lado combinadas con otra región. Entonces es importante seleccionar una barrera que no genere este conflicto. Y por último, identificar si estas zonas es importante tenerla armada continuamente o parcialmente armada. Es decir, si yo puedo estar en mi propiedad, digamos un fin de semana, pero yo puedo determinar que mi vallado va a estar todo el tiempo armado. Es decir, identificar cuando alguien está saltando, aunque yo esté en la propiedad. Entonces, eso es algo que tenemos que determinar con el propietario de la vivienda para saber si este sistema lo quiere tener armado o de manera parcial y qué áreas quiere que esté armado. ¿Vale? Luego de ello, como les comentaba, es importante tener las distancias de escalar el plano, saber exactamente cuáles son las distancias que tengo y determinar que efectivamente qué tipo de sensores necesito. Afortunadamente en este proyecto pues es un área no más de 400 metros cuadrados, más o menos 20 por 20 como lo podemos ver, y como tal, todas las barreras de OPTE se aplican aquí, barreras de AA, de 4A, es decir, tenemos prácticamente todo el portafolio de OPTE disponible para instalarlo aquí en este sentido en esta aplicación, pero pues lo sugerido es escoger una barrera que esté más o menos el doble de la distancia de lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, si queremos una protección de 19 metros, pues seleccionamos una barrera que llegue más o menos a unos 40 o unos 60 metros. Si puedo seleccionar una barrera de 200 metros, sí, efectivamente va a trabajar, pero pues no es necesario porque al final lo que estoy elevando es el coste del diseño. Entonces, tenemos que buscar el balance entre seleccionar la barrera ideal, pero que no sea costosa, pero que cumpla al menos, que cumpla mínimo la distancia mínima exigida en este desarrollo. Entonces, para este tipo de aplicación, todas las barreras de OPTE se aplican, pero mi sugerencia es seleccionar una barrera que esté más o menos al doble de la distancia que estamos aquí observando en este plan. Entonces, básicamente son 5 barreras, 5 pares de barreras, uno de 7, uno de 18, 19, 18 y 7, y con esto ya puedo tener un cerco virtual sobre esta propiedad. ¿Vale? Entonces, este sería lo que se recomendaría para el área de vallado. Si luego ya hablamos del área de aproximación, nuevamente debo tener características técnicas a considerar. Por ejemplo, ¿cuál es el área extendida que debo proteger? ¿Qué distancia tengo entre mi propiedad y el vallado? Si tengo áreas de corredor, si tengo áreas que posiblemente van a ser eh, ciegas para los sensores o áreas que debo efectivamente tenerlo muy en cuenta, verificar si tengo posibilidad de cablear unos sensores o si definitivamente tengo que irme inalámbrico porque ya la propiedad está terminada y no hay nada que hacer. Y nuevamente identificar si hay algunas áreas que el propietario quiere que esté de manera temporal armado o totalmente armado. Es decir, es algo que se debe también tener en cuenta con el propietario para determinar el tipo de sensor que se va a instalar. Entonces, para este tipo de sensores, nuevamente, ya sabiendo las distancias, podríamos, por ejemplo, encalarlo de esta manera. Esto es un ejemplo. Básicamente, he determinado la instalación a mediana altura queda bien, a un sensor que queda a 1,20 m, 90 centímetros, y como lo ven aquí, prácticamente he protegido absolutamente toda la propiedad para cualquier acercamiento desde el vallado hacia la propiedad. Pero, si se pueden dar cuenta, he seleccionado esta parte aquí en púrpura, porque es básicamente un área
no tengo sensores. Entonces, aquí es muy importante colocar un sistema de seguridad que me proteja este ventanal o tener algo aquí que me apoye esta parte ciega. Entonces, esta tarea de identificar zonas ciegas es muy importante en el diseño de un sistema de seguridad. Entonces, aunque tenga todo protegido, debo tener en cuenta muy bien en dónde no tengo sistema de seguridad para luego considerar un sistema extra que me apoye en este sentido. Puedo yo, por ejemplo, poner aquí un sensor de periferia que me proteja esta pared, aunque no tenga ventana, pero podría servirme como un sistema de protección de proximidad cuando llegue a la pared. Entonces, en el momento que una persona esté circulando allí, luego de que la propiedad no haya nadie o que estén todos descansando, podríamos dejar un sistema armado y dejar todo exteriormente armado, pero interiormente desarmado para que las personas puedan circular sin problema. Entonces, esto es un ejemplo de cómo, básicamente, con dos referencias de sensores de Optex, hemos dado una protección completa a todo un sistema, a toda una propiedad. Entonces, necesitamos básicamente dos sensores, un sensor de 90 grados, que es el que estamos viendo aquí, en esta parte, un par de sensores de 90 grados, perdón, tres, y dos de sensores panorámicos. Panorámicos porque te da una detección de 180 grados a cada costado y luego tengo una alarma de izquierda y derecha. Entonces, por ejemplo, si tengo una alarma en este costado, este sensor se activará. Si tengo una alarma aquí en este lado, este sensor se activa indicándome que tiene una alarma en la parte izquierda y así sucesivamente. Lo importante aquí no es solamente detectar, sino saber exactamente en dónde está ocurriendo la alarma. Entonces, con esto es un ejemplo típico de cómo poder distribuir los sensores correctamente y saber exactamente dónde está ocurriendo. Luego de que ya tengo la parte de protección de aproximación, el paso siguiente es hacer una detección en la periferia. El objetivo principal es identificar en dónde la persona que va a ingresar a la casa, por dónde puede ingresar. Normalmente lo hace por ventanas, normalmente lo hace por las puertas, por aires acondicionados, por donde se pueda ingresar. Entonces aquí es importante identificar accesos directos como ventanales, puertas principales, entradas de parkings, obviamente también saber las distancias, identificar igualmente si puedo cablear o no los sensores, si tengo que irme de manera inalámbrica o no, y también identificar si necesito que estos sensores estén armados o no armados según la necesidad del propietario. Es aquí, nuevamente, tengo el mismo ejemplo, pero se han distribuido sensores para proteger, por ejemplo, estos ventanales. Ventanal de las entradas a esta propiedad, a las áreas comunes. Entonces, todo lo que sean ventanas, he distribuido sensores para proteger esta posibilidad. Ya para este entonces, ya habrán saltado los sensores del vallado, de aproximación, y aquí ya vendría como un tercer sensor dando una alarma de que está ingresando por un área muy específica. Entonces aquí ya podríamos tener, por ejemplo, con un par de referencias de Optex, tener una protección de toda la periferia de la propiedad con solamente el PXS y con el FTL. Básicamente con estos dos sensores ya tengo toda la periferia protegida y lo importante aquí es, por ejemplo, en este caso que se está excediendo de distancia, setear, configurar el sensor para que nos llegue a una distancia mayor y que podamos circular abiertamente en esta área y estos sensores de periferia nos estén activando. Entonces es algo muy importante allá luego en la configuración para ajustar cuál es la distancia que debe trabajar y hasta dónde deben trabajar cada uno de estos sensores. Recuerden que nuestros sensores son configurables en distancia. Eso lo podemos configurar luego y ponerlo a punto ya en sitio. Luego de ello, que tengo ya la periferia, ya tengo prácticamente este ya es el tercer anillo de seguridad. El paso siguiente es ya la parte interior. Ya la parte interior ya viene el tema de lo ergonómico, lo bonito, en dónde lo puedo instalar, en dónde no, pero importante proteger siempre las áreas comunes y las áreas privadas. Entonces, identificar cuáles son aquellas áreas, eh, también tener en cuenta qué tipo de sensores necesito, si son sensores de grado 2 o de grado 3, y también obviamente las distancias. Y finalmente, si tengo la posibilidad de un sensor cableado, un sensor inalámbrico, todo depende del panel de alarma que esté instalando y que vaya yo a integrar con los sensores de Optex. Entonces aquí, nuevamente, ya me enfoco básicamente en la propiedad, identifico que este es el área común, identifico que ya tengo
tres áreas privadas. Entonces, identificando estas tres áreas, ya el paso siguiente es distribuir sensores. Esto ya estaría ya muy puntual en la misma propiedad de saber según la altura, según el tipo de pared que esté disponible o el techo, seleccionar los accesorios del sensor ideal para cada una de estas áreas. Pero básicamente ya para este entonces, ya este sería como el cuarto anillo de seguridad, pero aún así nos puede indicar si se genera esta alarma antes y si una persona ingresó por este lado, rompe el área de la barrera, perdón, del vallado, luego este sensor de proximidad lo detecta. Cuando pase por esta ventana tenemos una tercera alarma del FTL, el sensor que ha detectado el corte por la ventana, y por último ya viene el sensor que está aquí en la parte interior. Entonces, como se dan cuenta, ya han habido cuatro sensores que han avisado con mucho tiempo atrás que se está generando esta alarma y puedo saber qué ha ocurrido en la propiedad, pero ya han pasado fácilmente unos minutos y para ese entonces espera que ya tenga una reacción del cuerpo de seguridad a esta propiedad. Entonces, básicamente, de esta manera es que eh, nuestro portafolio de productos ha dividido nuestros productos de tal manera que te indica cuál es el sensor ideal para cada una de estas necesidades. Y para ello, pues los sensores ideales pues, son los sensores de tipo correo, los FlipX o de ambiente, perdón, de extendido de 15 por 15 metros, o por qué no, los sensores de 360 grados. Entonces es algo que ya de criterio mismo del instalador ya viene la selección ideal. Entonces básicamente, para resumir el diseño, como les comentaba, ¿qué hago yo? Encargo primero la zona A con los sensores perimetrales, la zona B con los sensores de aproximación y periferia, y por último los sensores de la zona C, que son los sensores de la parte interior. Entonces, con este método y con esta división del portafolio de producto de Optes, ya tenemos un diseño completo y complejo para brindar un sistema de seguridad lo más óptimo posible a nuestros clientes finales. Entonces, básicamente, esta es el contenido del webinar. Quería darles, no iba a ir de fondo a hablar de los sensores, pero sí explicarles el método que utiliza Optex y cómo Optex subdivide sus sensores a nivel de portafolio de producto. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues abro micrófonos y lo podemos hablar. Olvidé comentar, Optex desde el año pasado, en noviembre, hemos abierto nuestro centro de entrenamiento que está en Madrid. Invitamos a todos ustedes si quieren ya ver de primera mano los sensores, probarlos, mirar la tecnología, entender un poco de la filosofía de Optex como tal. Están todos ustedes invitados cuando quieran, simplemente nos contactan y podemos organizar una reunión, una presentación en donde podemos ver ya más en detalle cada uno de los sensores que les presenté hace un momento y, ¿por qué no?, llevarse un certificado de Optex como tal. Entonces, los invito a todos ustedes a que nos visiten. Básicamente, no, dejo la invitación abierta pues ahora, si tienen alguna pregunta, algo que tengan, que no haya sido claro en la presentación, dejo el micrófono abierto. Hola, Milton. Una Hola. pregunta. Si, por ejemplo, al momento de un cliente evaluar alternativas, ¿no? De sensores, ¿cuál sería ese valor diferencial, por ejemplo, de Optex a nivel de falsas alarmas? Vale. A nivel de falsas alarmas, Optex, precisamente en ese sentido, eh, a nivel de calidad, tiene unos procedimientos muy estrictos. Cuando Optex saca un sensor es porque el sensor como tal trabaja y te garantiza que no vamos a tener falsas alarmas. Si tuviésemos falsas alarmas es porque existe de pronto alguna configuración que no ha sido tenida en cuenta en el momento de instalación, pero es tarea nuestra el garantizar de que las falsas alarmas sean muy bajas en el equipo como tal. Entonces, ahí si tuvieran alarmas no deseables en el sensor, yo te invito más bien a que nos contactes y nos preguntes por qué está ocurriendo esto para poderles indicar qué puede estar ocurriendo y cómo podemos reducir esta situación. Pero como tal, Optex lo que hace es sacar el provecho de la tecnología ya implementada,
sea infrarrojo o sea doble tecnología, para garantizar que ese ratio de fases de alarma sea muy, muy bajo. Vale, pues no sé, no veo, voy a mirar un poco el chat si existe alguna pregunta de alguien o no veo ninguna pregunta. Pues no, entonces nuevamente agradecerles a todos ustedes por el tiempo. Espero que este webinar les haya sido muy provechoso y nuevamente invitarlos a todos ustedes a que nos visiten y agradecerles por la confianza en los productos de Optex. Muchísimas gracias a todos ustedes.